Junio de 1942. Midway, una remota isla en el Pacífico, despertaba bajo un cielo grisáceo. El aire fresco traía consigo el salitre del océano y el sonido constante de las olas rompiendo en la costa rocosa. Los vientos alisios, siempre presentes, susurraban a través de las palmeras, mientras que en el horizonte, el primer resplandor del sol empezaba a teñir el cielo de naranja. En este rincón estratégico del mundo, las fuerzas estadounidenses y japonesas se preparaban para un enfrentamiento crucial. Midway, aunque pequeña en tamaño, poseía un valor incalculable como punto de control en el Pacífico. Los informes posteriores a la acción describieron cómo ambos bandos comprendían que el control de esta isla podría inclinar la balanza de poder en el océano. Los japoneses buscaban expandir su dominio tras el éxito en Pearl Harbor, mientras que los estadounidenses, con su flota aún lamiendo sus heridas, se preparaban para dar un golpe inesperado. Los relatos de veteranos pintaban un cuadro de tensión y esperanza. A bordo de los portaaviones estadounidenses, hombres como el piloto Wade McCluskey sabían que el destino de la batalla dependía de decisiones rápidas y precisas. Lo que sucedió entonces fue una serie de eventos que desafiaron las probabilidades. A esa hora, ya se oían los motores de los aviones calentar en cubierta, listos para despegar hacia lo incierto. En este teatro de incertidumbre, los detalles más pequeños podrían cambiarlo todo. El clima volátil podía desorientar a los pilotos. Las comunicaciones, siempre frágiles, eran susceptibles a fallos, y la moral, un recurso tan vital como el combustible, fluctuaba con cada nuevo informe recibido. Algunas fuentes sostenían que la clave de la victoria residía tanto en la estrategia como en el azar. Con el destino de la guerra en juego, cada movimiento en Midway fue crucial. Si valoras reconstrucciones cuidadosas de estos momentos decisivos, considera suscribirte para descubrir más sobre esta historia extraordinaria. El 4 de junio de 1942, el aire fresco de Midway vibraba con el rugido de los motores de los aviones estadounidenses en sus portaaviones. La brisa matutina, cargada de tensión, soplaba desde el océano, azotando las cubiertas mientras los pilotos se preparaban para despegar. Aquella mañana, Wade McCluskey y sus hombres sabían que cada segundo contaba. El tiempo era un recurso tan valioso como el combustible en sus depósitos. Los relatos de veteranos describieron la escena, una maraña de aviones preparándose como un enjambre de abejas listas para el ataque. La logística fue un desafío constante. Los portaaviones se balanceaban con las olas, haciendo del despegue una maniobra peligrosa. Los informes posteriores a la acción destacaron cómo la coordinación era vital. Un error podría ser fatal, y la niebla que a veces emergía del mar aumentaba la incertidumbre. Los pilotos partían sin garantías de regresar. A medida que los aviones se levantaban de las cubiertas, el clima comenzó a jugar su papel. El cielo, antes claro, se cubrió de nubes grises que ocultaban el horizonte. Algunos registros sugerían que esta falta de visibilidad desorientó a las formaciones. Sin embargo, la moral se mantenía alta, impulsada por la determinación de frenar el avance japonés. Era plausible que cada piloto sintiera el peso del mundo sobre sus hombros. La misión de McCluskey no solo dependía de la habilidad en vuelo, sino también de decisiones estratégicas en el aire. En los diarios de unidad se mencionaba cómo, al perder contacto visual con su escuadrón, debió tomar una decisión inesperada. Volvió a ascender, buscando desesperadamente las flotas enemigas. Algunos sostenían que su instinto fue lo que cambió el curso de la batalla. El destino parecía colgar de un hilo. En ese momento de incertidumbre, McCluskey y sus hombres se convirtieron en un símbolo de la voluntad de luchar contra todas las adversidades. Su vuelo, lleno de desesperación y valentía, resonó como una declaración de resistencia. ¿Cómo se refleja esta determinación en los desafíos que enfrentamos hoy? Si te inspira esta historia de coraje y estrategia, no olvides dejar un like para descubrir más sobre estos momentos críticos. En ese mismo día, a medida que los aviones estadounidenses se adentraban en el vasto océano Pacífico, el viento se intensificaba. Las nubes, densas y amenazantes, cubrían el cielo, creando un laberinto aéreo en el que la visibilidad disminuía. Los pilotos, entre ellos Wade McCluskey,
se enfrentaban a una atmósfera que parecía conspirar contra ellos. Los relatos de veteranos describieron cómo los instrumentos a menudo fallaban, obligando a los aviadores a confiar en su instinto y experiencia. Mientras McCluskey ascendía, buscando la flota japonesa, la tensión en la cabina era palpable. Los informes posteriores a la acción destacaron que, debido a la falta de información precisa, cada decisión se convertía en una apuesta calculada. Era plausible que en esos momentos de incertidumbre, algunos pilotos sintieran el peso de la historia sobre sus hombros. La moral fluctuaba, pero la determinación de encontrar al enemigo y detener su avance permanecía inquebrantable. Finalmente, los diarios de unidad relataron cómo McCluskey, tras volar más allá de lo planeado, divisó una estela de humo en el horizonte. Era el indicio que necesitaba. Con un giro decidido, dirigió a su escuadrón hacia el objetivo. Este movimiento inesperado, según algunos archivos fílmicos, fue crucial. En cuestión de minutos, el cielo se llenó de la estruendosa música de la batalla. Las maniobras aéreas se tornaron frenéticas mientras los pilotos lanzaban sus ataques con precisión milimétrica. En este momento de caos controlado, la habilidad y el coraje de McCluskey y sus hombres se convirtieron en el eje de la contienda. Era un juego de vida o muerte, donde cada error podía tener consecuencias devastadoras. Algunos sostenían que este inesperado giro de los eventos fue lo que cambió el curso de la batalla de Midway. El enfrentamiento en el cielo sobre Midway resonó como un eco de la resistencia humana ante las adversidades. Enfrentados a lo imposible, estos hombres demostraron que la tenacidad y el ingenio podían desafiar el destino. ¿Cómo aplicamos hoy esas lecciones de valentía y estrategia en nuestros desafíos cotidianos? Si esta historia te inspira, considera dejar un like para conocer más sobre estos momentos históricos que nos enseñan sobre el coraje humano. A media mañana del 4 de junio de 1942, el viento del Pacífico soplaba con fuerza, llevando consigo el eco lejano de la batalla que se desarrollaba en el cielo sobre Midway. Wade McCluskey y su escuadrón se enfrentaban a un dilema crítico. El combustible se agotaba rápidamente. El clima, siempre impredecible, había complicado su navegación y las maniobras evasivas habían consumido más de lo planeado. En esos momentos, cada gota de combustible era vital. Los relatos de veteranos describían cómo la desesperación comenzaba a filtrarse en la cabina. McCluskey, consciente del riesgo, debía decidir entre regresar o continuar con el ataque sobre los portaaviones enemigos. Los informes posteriores a la acción destacaron que, a pesar de la presión, él optó por seguir adelante. Algunos registros sugerían que esta decisión audaz fue lo que marcó la diferencia en aquel día crucial. El terreno aéreo, vasto y traicionero, era un desafío constante. Las nubes bajas limitaban la visibilidad. El sol, ya alto, reflejaba intensamente en el océano, dificultando la identificación de objetivos. Según los diarios de unidad, McCluskey y sus hombres volaron al límite de sus capacidades, empujando sus aviones hasta el umbral del agotamiento. Era plausible que, en medio de aquella tensión, algunos se preguntaran si lograrían regresar con vida. Finalmente, cuando el combustible estaba al mínimo, McCluskey divisó el objetivo, la flota japonesa, vulnerable bajo el resplandor del mediodía. Este momento, capturado en archivos fílmicos y relatos posteriores, se convirtió en un testimonio del valor y la determinación. Con un último esfuerzo, el escuadrón lanzó su ataque, alterando el curso de la batalla de Midway. Enfrentados a lo imposible, McCluskey y sus hombres demostraron que la voluntad puede desafiar hasta las restricciones más severas. Al reflexionar sobre estos momentos críticos, quizás podamos preguntarnos cómo aplicamos esa tenacidad en nuestras propias vidas. Si te conmueve esta historia de coraje bajo presión, considera dejar un like para explorar más sobre estos eventos que definieron un capítulo crucial en la historia de la humanidad. A medida que el sol avanzaba hacia el mediodía el 4 de junio de 1942, la batalla sobre Midway continuaba en el cielo y en el mar. Wade McCluskey y su escuadrón habían ejecutado su ataque con éxito, pero ahora enfrentaban el regreso incierto. El combustible estaba peligrosamente bajo, y el océano, vasto y sin rasgos distintivos, se extendía como un manto interminable bajo sus alas.
Los relatos de veteranos describieron cómo cada piloto miraba con ansiedad la aguja del indicador de combustible, rezando por suficiente tiempo para regresar al portaaviones. El retorno requería una navegación precisa, desafiada por las condiciones del clima. La niebla ocasional, producto de la evaporación del océano, parecía materializarse de la nada, complicando aún más la orientación. Según los diarios de unidad, la moral fluctuaba con cada milla recorrida sin avistar su flota. Algunos sostuvieron que la correcta interpretación de las nubes y el uso de señales visuales entre aviones jugó un papel crucial en el retorno. A pesar de las dificultades, McCluskey, con su instinto afilado por la experiencia, lideró a su escuadrón en una serie de maniobras que los aproximaron a su destino. Los informes posteriores a la acción destacaron que, en medio de la tensión, él mantuvo la calma, infundiendo confianza en sus hombres. Algunos registros sugerían que su capacidad para tomar decisiones bajo presión fue lo que evitó una tragedia mayor. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, los aviones divisaron la silueta del portaaviones en el horizonte. El alivio fue palpable, pero la operación aún no había concluido. Cada maniobra de aterrizaje, con el combustible al mínimo, requería precisión quirúrgica. Los archivos fílmicos capturaron estos momentos de alta tensión, donde cualquier error podía resultar fatal. En este punto de inflexión, McCluskey y su escuadrón demostraron que la resiliencia y la preparación pueden superar incluso las adversidades más extremas. Al reflexionar sobre estos hechos, podemos considerar cómo, en nuestras vidas, el liderazgo y la serenidad en situaciones críticas pueden ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Si esta historia te inspira a enfrentar tus propios desafíos con valentía, considera dejar un like para seguir explorando estos relatos de coraje y determinación. Cuando la tarde del 4 de junio de 1942 se desvanecía en el horizonte, Midway se sumergía en una serena quietud. El rugido de los motores y los ecos de la batalla se habían disipado, dejando solo el murmullo del océano y el susurro del viento entre las palmeras. El aire, aún impregnado de salitre, parecía más denso, como si la isla misma hubiera absorbido las emociones del día. Para Wade McCluskey y su escuadrón, el regreso marcó el final de un capítulo lleno de incertidumbres y decisiones críticas. Si bien habían logrado un impacto significativo en la batalla, el costo humano y emocional era innegable. Los relatos de veteranos reflejaban una mezcla de alivio y pesar. Alivio por haber cumplido su misión, pesar por los compañeros que no regresaron. Algunas fuentes indicaban que este sentimiento de pérdida persistió, un recordatorio constante del precio del conflicto. La niebla que frecuentemente aparecía en el océano simbolizaba las incertidumbres futuras. Aunque el día había resultado en una victoria estratégica, el curso de la guerra seguía siendo incierto. Los informes sugerían que, a pesar de los éxitos, las interrogantes sobre el próximo paso nublaban la mente de los líderes. Era plausible que algunos cuestionaran las decisiones tomadas, preguntándose qué más podría haber sido diferente. Ética y responsabilidad se entrelazaron en las reflexiones posteriores. McCluskey y sus hombres cargaban con el peso de la memoria, conscientes de que sus acciones, aunque heroicas, formaban parte de un conflicto más grande y devastador. En sus corazones, la batalla de Midway se convirtió en un símbolo de resistencia, pero también en un recordatorio del costo humano de la guerra. Al mirar al pasado, aquellos momentos de tensión y coraje ofrecían lecciones valiosas. Símbolos de perseverancia y liderazgo bajo presión, nos invitan a considerar cómo enfrentamos nuestras propias batallas diarias. Si esta historia te conmueve y deseas explorar más sobre los dilemas éticos y emocionales de la guerra, te invitamos a dejar un comentario y suscribirte a futuras investigaciones que ahonden en los relatos humanos detrás de los eventos históricos.